El libro de Ruth es una historia corta pero poderosa del Antiguo Testamento que sigue la vida de una mujer moabita llamada Ruth. La historia tiene lugar durante el tiempo de los jueces, un periodo tumultuoso en la historia de Israel. Ruth nació en Moab, un país vecino de Israel. Era la nuera de Noemí, una mujer israelita que se había mudado a Moab con su esposo y sus 2 hijos durante una hambruna. Mientras vivían en Moab, el esposo de Noemí murió y sus 2 hijos se casaron con mujeres moabitas, incluyendo a Ruth. Sin embargo, ambos hijos de Noemí también murieron, dejándola sola en una tierra extranjera con sus 2 nueras. Cuando Noemí escuchó que la hambruna en Israel había terminado, decidió regresar a casa, y sus nueras la siguieron. En el camino, Noemí animó a Ruth y a su otra nuera a regresar a sus familias en Moab, donde serían más propensas a encontrar nuevos esposos. Sin embargo, Ruth se negó a dejar a Noemí, diciendo, «Donde tú vayas, iré yo, donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Ruth 1:16. La lealtad de Ruth hacia Noemí fue notable, considerando que era moabita y habría enfrentado importantes desafíos y discriminación como extranjera en Israel. Sin embargo, su devoción a Noemí y su disposición a dejar su hogar y su pueblo demostraron su fe y su fortaleza de carácter. Cuando llegaron a Belén, Noemí y Ruth estaban en la pobreza y sin medios de subsistencia. Sin embargo, Ruth se puso a trabajar recogiendo espigas en los campos para proveer para ellas. Mientras recogía espigas, Ruth llamó la atención de Booz, un rico terrateniente y pariente de Noemí. Booz mostró amabilidad hacia Ruth e instruyó a sus trabajadores a dejar grano extra para que ella lo recolectara. Noemí reconoció que Booz podría ser un posible esposo para Ruth, y la animó a acercarse a Booz y pedirle que cumpliera con su deber como pariente redentor. En la ley israelita, un pariente redentor era un familiar masculino que podía casarse con una viuda y continuar la línea familiar. Booz estuvo dispuesto a cumplir con este papel y finalmente se casó con Ruth. A través de su unión, Ruth y Booz tuvieron un hijo llamado Obed, quien se convertiría en el abuelo del rey David, una de las figuras más importantes de la historia de Israel. La fidelidad, la lealtad y el coraje de Ruth fueron fundamentales en el plan de Dios para establecer la línea del rey David y, en última instancia, Jesucristo, quien vendría de la línea de David. La historia de Ruth es una de lealtad y fidelidad inquebrantables hacia la familia y hacia Dios. Su coraje y su fortaleza de carácter frente a la adversidad y la discriminación demostraron su fe en Dios y su compromiso con su plan. Let us pray. Querido Dios, al reflexionar sobre la historia de Ruth, recordamos el poder de la lealtad, la devoción y la fe. Te damos gracias por el compromiso inquebrantable de Ruth con su familia y por su disposición a seguirte, incluso en tiempos difíciles. Te pedimos que nos ayudes a ser como Ruth, a tener el coraje de apoyar a nuestros seres queridos y a confiar en tu plan, incluso cuando es difícil. Que seamos fieles y devotos, incluso ante la adversidad y la discriminación. También te damos gracias por tu providencia en la vida de Ruth, por llevarla a Booz y por el regalo de su hijo, Obed, quien jugaría un papel clave en la línea de Jesucristo. Que confiemos en tu plan para nuestras vidas, sabiendo que siempre trabajas por nuestro bien. Gracias por el ejemplo de Ruth y por las lecciones que podemos aprender de su historia. Que vivamos nuestras vidas al servicio tuyo, con corazones llenos de fe, devoción y amor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.